Entonces, de lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre materiales y dispositivos semiconductores, pero en especial del diodo. Yo voy a quitar esta parte de aquí, ya, en ese caso, ya es suficiente. Entonces, como ya hemos mencionado, vamos a hablar sobre el concepto de recta de carga, el modelo de diodo de gran señal, los modelos que existen adicionales al modelo de diodo básico. Ya estuvimos hablando de lo que son las uniones. Hemos hablado sobre las determinaciones como tal que tienen que ver en este caso con la temperatura. El modelo estático, para definir el diodo, quitemos esta palabra de aquí, que creo que no hace falta, ¿cierto? Los circuitos no lineales conformadores de ondas, porque básicamente de aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta de que el diodo es un elemento no lineal. Y si usted me está preguntando hoy por hoy por qué es tan importante el elemento no lineal, básicamente vamos a decir porque es capaz de a través de él emplearse a fondo para implementar una cosa que llama el teorema de la superposición de un par de señales cuando estamos produciendo modulaciones. Entonces eso es pero bien importante entenderlo a partir de aquí. Porque es que llegan a preguntarme en un curso donde empezamos a ver modulaciones y cómo es que funciona el principio de la superposición. Para eso hay que explicarlo y para qué se aplica. Entonces, cuando queremos emplear sistemas de modulación, nosotros, por ejemplo, usamos dispositivos no lineales. ¿Cuáles? Los que estamos mencionando. El diodo y todas las especificaciones que vengan tecnológicas que usen uniones NP y PN. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones implican que haya no existan modelos dinámicos. Entonces, y vamos a ver los tipos especiales de diodos. Entonces, mediante esto, pues primero pensemos que existe, en este caso, una cosa que se llama la recta de carga. Entonces, aquí está particularizado un circuito. ¿Este circuito cuál es? Pues aquí tenemos una fuente de voltaje, obviamente tenemos aquí el diodo y aquí una resistencia. Entonces, si nos ponemos a revisar, yo me imagino que ustedes saben qué está pasando aquí, que lo que está sucediendo acá no es otra cosa que la ley de voltajes mejor dicho, aquí se está practicando una ley de voltajes en serie. Sabemos que la suma de estos voltajes aquí es igual a 0. ¿Está claro para ustedes? ¿O lo demostramos? Entonces, esto es muy fácil de mostrarlo. Si nosotros particularizamos esta parte de una vez, vamos a montar esta parte acá, para que se van dando cuenta. Si tienen alguna duda, me preguntan, no duden en preguntar, en este caso. Entonces vamos a particularizar desde el punto de vista esta situación, ¿ya? Considerando en este caso las cosas que tienen que ver con la implementación de lo que es un pequeño circuito que nos va a dejar a entender muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para esto vamos a usar múltiples y vamos a evidenciar lo que es el análisis de la recta de carga. Entonces, por ejemplo, en primera instancia, nosotros podemos encontrar dentro de este esquema, es un esquema muy básico. En este esquema básico, pues vamos a usar, por ejemplo, en ese sentido, un diodo cualquiera. Digamos que el diodo que queremos utilizar, en este caso, pues es un diodo muy simple, es un diodo que de pronto desde ese punto de vista, miremos a ver, un diodo bien sencillo, un 1N40 algo, una cosa de estas, una cosa que pues no tenga ningún problema. El 1N4001, que fue el que un 1N4002, este puede ser. Entonces aquí lo voy a colocar, en este caso, y voy a montar, en ese sentido, otro tipo de dispositivo que es una fuente que está acá montada, ¿no? En este caso, entonces, la fuente que estamos buscando precisamente son fuentes de potencia, y una de esas fuentes es una fuente BCC, en este caso. Vamos a ver cuál de estas nos sirve. Esta es una corriente, voltaje DC, esta nos sirve. Podemos montar esta, en este caso, o miremos a ver, esta puede ser. Vamos esta. Esta la voy a colocar acá, ¿cierto? Y pues según el ejercicio, vamos a colocar una resistencia R. En este caso, esa resistencia que vamos a considerar, pues la vamos a determinar como una resistencia cualquiera, en la cual pues obviamente vamos a asumir un ohmiaje, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer como primera medida es girar la resistencia unas cuantas posiciones, y acá pues sencillamente vamos a encontrar que pues estos son valores característicos.
Lo primero que entendemos nosotros es que aquí, aparte de las propiedades, pues yo como para no hacer crecer tanto esto, le vamos a colocar a esta resistencia un valor de un ohmio. O sea, aquí van a caer 12 voltios y acá van a caer específicamente lo que tenga que caer. Ya vamos a darnos cuenta que es lo que tiene que caer en este caso. Y pues obviamente vamos a colocar un punto de tierra para la parte de fuentes. Entonces aquí, iremos a ver ground. Podemos colocar, esta nos sirve. Y por acá había otra. Pongamos esta. Eso es importante, cerrar. Entonces ahorita pegamos todas estas cositas. Entonces, en este momentico, aquí ya tengo en primera instancia una aproximación. Entonces, ¿a mí qué me importa ver acá? ¿Qué creen ustedes que me importa? Según el análisis, yo tengo que considerar que la suma del voltaje del diodo más lo que cae en la resistencia, el voltaje de la resistencia, tiene que ser igual al voltaje de la fuente. ¿Eso está claro? Entonces, obviamente, en el primer caso, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta de que por aquí pasa una corriente. Esa corriente está definida supuestamente ¿por qué? Por el voltaje que cae en la fuente y mejor dicho, el cociente de lo que cae en la fuente sobre la resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos indicar? Que básicamente en el segundo caso podemos decir que el voltaje del diodo es igual al de la fuente. ¿Sí me están entendiendo todos, jovencitos? Entonces, en este caso, vamos a revisar cómo se comporta esto. Entonces, para poder yo ver este tipo de situaciones, entonces yo acá, pues voy a colocar, pues, digamos que un multímetro como cosa más simple, para revisar precisamente estas cosas. Entonces, yo ya sé que aquí caen precisamente 12 voltios. Entonces, en este caso, aquí el multímetro, yo lo voy a dar un pequeño giro de reflejarlo horizontalmente. Entonces aquí tengo el positivo que va a llegar acá, ¿cierto? Y aquí me va a llegar el negativo. ¿Están entendiendo por qué lo estoy haciendo así? Y este de acá lo voy a hacer de esta manera. Aquí me va a caer el positivo y acá me va a llegar el negativo. ¿Han entendido todos qué estoy haciendo? Entonces ahorita voy a ejecutar el circuito. Entonces voy a poner en práctica la medición que está acá. Yo sé que aquí tengo 12 voltios. Se supone que aquí, ¿qué tengo que tener? Pues los mismos 12 voltios. O sea, estoy cumpliendo con el hecho de que el voltaje que cae en el diodo es igual al voltaje que cae. Perdón, el voltaje que cae en la fuente es igual al voltaje que cae en el diodo más el voltaje que cae en la fuente. ¿Está claro esa parte? Sí, señor. ¿Entendieron en ese caso eso? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ya? Entonces, evidentemente, yo quiero saber cuál es el valor de la corriente. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de la corriente, para ustedes, vamos como primera medida a hacer otro paseo con este tipo de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, yo quiero saber cuánto cae en el diodo. Pero, a su vez, también quiero darme cuenta cuánta corriente pasa por acá. Entonces, yo voy a considerar que desde ese punto de vista, esto me va a trabajar de esta manera. Entonces, esto va a funcionar a modo de amperímetro. ¿Sí está claro para ustedes? Entonces, este me va a medir a mí qué clase de parámetros. Esto me va a medir amperios. ¿Sí está claro? Este me va a medir amperios, este me va a medir voltios. Entonces, aquí me voy a dar cuenta qué voltaje cae en el diodo. Revisemos entonces. ¿Está claro para ustedes? ¿O no han entendido lo que estoy haciendo? Vamos a hacer otra cosa adicional. Vamos a ver cuál es el voltaje que cae sobre la resistencia. Este es el voltaje que me debe caer sobre la resistencia. Esta es la corriente, el voltaje sobre la... Este es el voltaje en la fuente. Es que esto debe tener un nombre, ¿no? Pongámosle nombres. ¿Esto se le puede cambiar el nombre? Sí. No. Como que no se le puede cambiar el nombre. Entonces vamos a ejecutar esto ahorita. A ver en cuánto queda esto.
Entonces ya podemos ver en este caso, miren lo que está pasando. ¿Sí está claro para ustedes? Ustedes saben por qué aquí caen 10.534 voltios y por qué por aquí pasan 10.534 amperios. ¿Quién es capaz de decirme eso? Porque esa es la caída de tensión del diodo. Entonces, si se resta 12 de la fuente menos 1.4 da 10.5. No, señor, está equivocado. A ver, la caída de tensión del diodo es 1.466. Aquí está medida, vean. ¿Sí está claro? La caída de tensión de la resistencia es la que mide XM4. Y lo que pasa por el diodo, y pasa por la fuente, y pasa por la resistencia, está medido por este dispositivo. La pregunta es, ¿por qué aquí? Es una pregunta muy simple, ¿saben? ¿Por qué aquí hay 10.534 voltios y aquí 10.534 amperios? No captan. Jóvenes, no se le alcanzan a pillar. Jóvenes, jóvenes, ¿están escuchándome allá? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, la pregunta mía es, aquí voy a gobernar el voltaje de esta fuente. Supuestamente dijimos que había, ahorita, ¿cuánto creen que irá a caer? Acaba de mover el voltaje, o sea, yo puedo ahorita modificar esta fuente también, ¿no? Porque yo le puedo colocar también hasta que llegue hasta 12, ¿ya? Digamos que los incrementos de estos sean al 1%, aunque eso es muy pequeño, ¿no? Porque el 1% es 0.01. Vámonos, el 5% está bien. Entonces aquí dice supuestamente que la letra A aumenta, en este caso. Entonces aquí tenemos 12 voltios. Tenemos las mismas condiciones. ¿Están escuchándome todos? Voy a darle una salvadita a esto. Entonces esto lo vamos a guardar en el día de hoy, en donde hemos estado guardando esto todos los días. Entonces este va a ser el diseño 04. Entonces, ¿alguien sabe por qué? O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar por qué este valor es 10.534 y este 10.534. Es que estamos hablando de voltajes y corrientes. ¿Ustedes no se alcanzan a imaginar en eso? No, profe, la verdad, no. ¿Ni idea? Hola, porque la resistencia vale un ohmio. Así de sencillo. Es que la resistencia vale un ohmio. Ustedes, si hacen B sobre R, ¿cuánto cree que da? O sea, si el voltaje aquí vale, si el voltaje aquí medido en XM4 vale 10.534 sobre la resistencia, ¿cuánto va a dar la corriente? Hola, ¿esto está muy duro? Lo mismo. Es obvio, pero solo que me dan amperios. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué pasa si yo reduzco esto a la mitad? Voy a bajarlo a 6 voltios. Es obvio que esto va a comenzar a depender del punto de corte del diodo. ¿Ya? Acuérdense que el diodo, estamos en un circuito DC. ¿Sí me están entendiendo todos? A ver la pregunta también capciosa. Si estuviéramos hablando de un mundo en el cual esto no fuera DC, sino AC, ¿las medidas que estoy tomando sirven sí o no? Esa es otra pregunta tipo parcial, ¿saben? ¿Cómo, profe? No, pollitos, estamos como fregados. Despertémonos a ver.
Si yo estuviera midiendo, esto es un concepto muy práctico, póngame pues cuidado. Yo, por ejemplo, aquí voy a subir esto a 6 voltios. Miren muy bien. Si yo estuviera diciendo que quiero mirar señales AC, con este método estoy muy claro con eso. Aló, aló, aló. Jóvenes, vamos a tener que hacer el quiz ya. La resistencia está paralelo a la fuente, ¿no? ¿Cómo? La resistencia está paralelo a la fuente, pues esa va a ser la carga de la fuente. Yo nunca he dicho, yo nunca he dicho que no. No, pues de hecho, si nos vamos acá, a lo que estamos mostrando, pues realmente le voy a contar algo a todos ustedes. Si yo decido que esto es un... A ver, pongámonos de acuerdo en algo, pero es que esa no era mi pregunta. Y esa tampoco es la respuesta a mi pregunta. La pregunta es, si usted considera, ahora sí voy a tirar preguntas, que la resistencia está en paralelo a la fuente, ¿cómo tiene que comportarse el diodo? Como un corto. Exactamente. Entonces, en este momento, ¿cuál sería el efecto práctico de considerar nosotros el diodo? Nosotros estamos usando el diodo como Polarización directa. en polarización directa y lo estamos usando como un switch. O sea, esto funciona cuando aquí realmente aportamos un potencial suficiente. Yo lo expliqué ahorita. Acuérdense que esto es una malla, esto es una suma de voltajes. La suma de estos voltajes aquí tiene que ser igual, mírenlo acá, a 0. Entonces eso quiere decir que el voltaje que cae en la fuente tiene que reflejarse aquí y aquí. Pero para el efecto práctico, si yo quiero considerar que esta resistencia conectada en estos dos puntos está en paralelo a esta fuente, es porque estoy considerando esto como un ¿qué? Un corto. Como un corto. Exactamente. Ahora, ese es un estado ideal, porque el diodo tumba voltaje, en este caso, y aquí lo estamos denotando. Pero yo hice una pregunta muy concreta. ¿Qué pasaría si yo estuviera midiendo señales en AC? Esta fuente fuera en AC. ¿El método que estoy usando es correcto, sí o no? Pues, profe, según lo que vimos en la otra clase, después de que pasara el diodo va a pasar la onda rectificada, ¿no? Entonces, o sea, si el multímetro a la entrada lo tuviera en AC, a la salida lo tendría que tener en DC, ¿no? Vea, maestro, si esta fuente fuera AC, esta medida es... Profe, sí. Déjeme hablar. A ver, ¿qué ibas a decir? No, que es que iba a estar variando el voltaje porque solamente iba a regular por el ciclo positivo, ¿no? Si la fuente No, fuera C. la pregunta es concreta. Si yo estoy moviendo una fuente de señal AC, ¿este método de medición que yo tengo colocado es correcto, sí o no? No, profe, ¿Cómo? no señor. Ah, bueno, listo, eso es todo lo que estaba esperando. Es que es obvio, obvio, jóvenes. Entonces, el único problema es que ustedes tienen que entender es que esto no serviría. ¿Qué me sirve montar aquí para yo darme cuenta de esto? Me sirve que yo modifique el estado de medición del dispositivo porque todo esto es corriente directa. Porque la fuente es de corriente directa. ¿Sí está claro? Sí, profe, tendrá que configurar el multímetro. Exactamente. Tendríamos que configurar ese multímetro para que midiera fuentes en AC. ¿Está claro para ustedes? Pero nosotros estamos aquí en corriente DC, listo. Entonces, ahorita comencemos a revisar hasta dónde supuestamente va a funcionar el diodo. Miren muy bien cuándo deja de ser la carga algo importante. En este momentico el diodo está polarizado. No, profe. ¿Está polarizado el diodo? No señor. ¿El diodo no está polarizado? Ahí sí. ¿El diodo está polarizado? ¿El diodo está polarizado? ¿El diodo está polarizado, sí o no? ¿El diodo está polarizado? Sí. Aquí. Sí. ¿El diodo está No.
¿Diodo está polarizado? No, señor. No. No, bro. Ahí ya no hay nada. O sea, el único asunto es que, bueno, vamos a hacer una cosa. Es que yo quiero colocar una propiedad acá un poco diferente. Vamos a parar esto en este caso, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a mirar, no es aquí, es aquí. Voy a colocarle acá al 1%. Vamos a echarlo a andar. Estamos al 1%. A ver, la pregunta es, ¿qué está pasando por la carga? Porque hay una corriente, quieran o no quieran mirarla. ¿Eso es una corriente apreciable, sí o no? ¿Qué pasó ahí? No tiene voltaje. ¿Cómo está? O sea, no hay voltaje. Al no haber voltaje, No hay la corriente. pregunta mía es, ¿aquí funciona el diodo? Sí. ¿Está seguro? No, profe, ahí no estamos teniendo el diodo. No, yo consideraría que por efectos prácticos, a ver, este diodo acá lo que pasa es que le está trabajando sobre un punto de ruptura en la ecuación desde más o sea, nosotros para poder garantizar que ese diodo quede realmente operando, ¿en qué potencial debe estar? Entre 0,5 y 1 voltio, ¿qué? 1,2. No, dijimos que era punto 3 para germanio y punto 7 para silicio. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Entonces, esa carga que se ve ahí, es, cuando el diodo no está en total funcionamiento, ¿cómo sería? Lo que pasa es que esto que hicimos ahora acá, mire que lo que pasa es que lo que está sucediendo es una descarga. Eso es una descarga, hasta volverse cero. Mire, ahí está abierto el diodo. Lo que pasa es que esto que nos está demostrando, preste mucha atención, esto nos está demostrando dentro de esto básicamente esta parte de aquí. O sea, esta es una apreciación que está haciendo básicamente esto. Una curva característica de trabajo. Esa es la curva de operación de un diodo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, nosotros estamos aquí configurando lo que es la corriente versus el voltaje. Yo podría refinar esta curva y medirla en un osciloscopio, donde en este caso un parámetro me mide la corriente y el otro parámetro me mide en este caso el voltaje del diodo. Entonces, nosotros estamos considerando buscar qué clase de cosas. Con este movimiento lo que estamos haciendo es determinar el punto de operación en el cual estamos considerando que ese punto de operación, de otras palabras, decimos punto de operación Q, este es el punto Q, en el cual esto lo consideramos como la intersección de la recta de carga y la curva de voltaje corriente del diodo. Entonces, esto es una cosa que llama la recta de carga. Y esto que está acá es la curva de intersección entre lo que son los parámetros de voltaje y corriente en el diodo. ¿Sí me entendieron ustedes? En este caso, la recta de carga está asociada a el voltaje que aplica la fuente con una específica resistencia. Y otra cosa son las curvas de voltaje y corriente en el diodo. Por eso es que estoy especificándole a ustedes acá, con el simulador, esto que está pasando. Es que aquí, por ejemplo, estoy tomando el voltaje. Si yo quisiera saber en este caso cómo está la situación de esto, voy a colocarle a ustedes una tarea. Este circuito que está aquí, ustedes me lo van a determinar en multisim, pero me van a encontrar para este ejercicio esta parte. ¿Están entendiendo? ¿Entendieron ustedes? Y van a colocar de forma variable esta resistencia y esta fuente. ¿Entendieron o no?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? A manera de tarea, van a coger un osciloscopio de aquí y lo van a colocar, obviamente, ¿dónde? Entonces, como yo tengo que revisar las curvas de voltaje y de corriente del diodo, entonces yo tengo que mezclar estas dos cosas. Entonces, esta es la curva de voltaje y corriente del diodo, esta que está aquí. Y esta que está acá es la recta de carga. Esta es la recta de carga medida ¿en dónde? Con lo que es el voltaje de la resistencia, o sea, es una estructura de medición con la corriente que pasa por ella. La corriente que pasa por ella, ¿cómo está definida? Por el voltaje que aplica la fuente sobre la resistencia. ¿Han entendido? Esa es la recta de carga. ¿Han entendido? ¿Son capaces o no? ¿Son capaces de recrear esto o no? Profe, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Bueno, sencillamente lo que van a hacer es recrear las curvas de voltaje y corriente del diodo contra la recta de carga del mismo diodo. ¿Con qué parámetros? Pues pueden usar esos parámetros. Una fuente de 12 voltios y una resistencia de 1 ohmio. Esa es la idea. ¿Está claro? Es para que entendamos por qué estamos sacando esto. No es otra cosa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, o sea, si ustedes me dicen a mí cómo se compone la recta de carga, es más, de hecho, se puede hacer de muchas maneras, hasta en un Excel. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a refinar los voltajes de caída en el diodo. Los voltajes de caída en el diodo, si se dan cuenta ustedes, ¿quién me los está entregando? Este voltímetro. Este es el voltaje del diodo. ¿Sí es claro por qué? ¿Ya? ¿Sí están entendiendo por qué? Este voltímetro me está diciendo a mí, en este momentico, que aquí básicamente están cayendo esos valores. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Ahora, esto es lo que cae aquí. Entonces, si queremos revisar un poco más el asunto, entonces revisemos cómo lo podemos arreglar. Vamos a revisar cómo estructuramos, o sea, vamos a revisar cómo estructuramos una curva de voltaje y de corriente, si lo miramos de esa manera. Entonces yo llego y ubico aquí esta parte. Este me mediría el voltaje que específicamente cae, en este caso, en el dispositivo diodo. Y este que está aquí, que lo voy a unir con este, me da la corriente que pasa por el diodo. Entonces, acá, en este caso, este dispositivo me mide amperios. Ahora, entonces vamos a caracterizar las cosas. Este es el del diodo, ¿cierto? Entonces, si este es el del diodo, este es el voltaje y la No, profe, ese es el de la fuente. ¿Este que está acá? Sí. Ah, perdón, sí, es este que está aquí. Es este que está aquí. Este es el del diodo, perdón, y este sería la corriente. Esto que está acá, pues es la fuente. Esta no es que no la necesitemos, pero este es el valor de la fuente. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto que está aquí, el voltaje. De la resistencia. Este es el voltaje en la carga. Exactamente, sí me están entendiendo. Y esta es la corriente en la resistencia. Entonces revisemos cuánto da esta parte otra vez. Miren. ¿Está claro para ustedes? Si esto yo lo hubiera tenido cuando yo estudiaba, mejor dicho. Pero esta es la realidad, ¿no? Porque yo me doy cuenta puntualmente cómo se construye esto. ¿Quedó claro? Entonces, con esto básicamente está, por ejemplo, me dicen aquí, determinar para la configuración de diodos en serie de la figura 2.3a, usando las características del diodo de la figura 2.3b, en este caso, el voltaje del diodo, y mejor dicho, el voltaje de la recta de carga y la corriente de carga, y el voltaje en la resistencia. ¿Cómo se saca eso? Pues hombre, yo creo que, miren bien, estos parámetros, esto es un diodo normalmente de silicio, esta es una fuente de voltaje de 10 voltios y una resistencia de 1 kiloohmio. Si revisamos ese ejercicio, entonces en este caso, esto es una fuente ¿de cuántos voltios? 10 voltios, entonces ajustémosla en 10 voltios. Bueno, entonces, si para mí esto no sirve, en este caso, entonces lo que yo puedo hacer es cuadrarla, ¿no?
Bueno, aquí no se puede porque en este caso, esto es mejor pararlo. Y aquí sí coloco las propiedades. Por ejemplo, la propiedad de esto más alta es 10 voltios. Ya, en este caso. Déjenme un segundo. Déjenme un segundo que no está entendiendo dónde está ahora. Terminamos. Si nosotros determinamos en este caso esto, ya, fundamentalmente, ¿qué podemos decir? Nosotros acá estamos particularizando que en ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cierto? El ejercicio nos está pidiendo puntualmente que para esta situación el punto de operación, en este caso es este. Vamos a comprobar que supuestamente sí sería cierto. Si en ese orden de ideas, ¿cuánto debe costar el punto de operación? Entonces, lo que pasa es que hay que sacar las ecuaciones de esto. Entonces, las ecuaciones de esto, ¿cuáles son? Esto vale 10 voltios más el voltaje del diodo que cae aquí, más el voltaje que cae en la resistencia. ¿Cuánto es la corriente que cae acá? Si revisamos un poco, la corriente, según esto, nos la está enseñando el simulador en 10 voltios. ¿Cuánto vale? 9.349 miliamperios. ¿Cuál es el voltaje del diodo? Mírelo. 651. Exactamente. Entonces, esto que estamos determinando en este instante, en este caso, sería de pronto el punto de operación y la corriente. ¿Cuál es la corriente en el diodo? 9.349. Exactamente. La misma que toda. Pues, obviamente, pues claro, mira, porque es que la misma corriente que viene por acá. Es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, esto es un circuito serie. Es que esto es un circuito serie. Que da la Sí, eso sí lo había visto. básicamente. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Pues el voltaje en la resistencia está medido por esto. Velo, acá está. Ahí está la respuesta a eso. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Entonces, lo que yo decía ahora es, si nosotros sumamos los 9.3 voltios con los milivoltios que consume el diodo, daría La verdad no le entiendo nada. ¿Qué? Profe, o sea que si nosotros sumamos esos 9.3 voltios con el voltaje del diodo, pues da el voltaje de la fuente, ¿cierto? Claro, pues, si estás sumando estos 9.340, es que hagamos la prueba. Obviamente tiene que haber una pérdida residual, pero pues encontrémosla. Espérate un momentico, yo me mando acá sobre la presentación, en este caso, ¿sí? Vamos a sacar una calculadora, pues. Esto amerita, ¿no? O sea, hasta que no nos demos cuenta, pues realmente cómo están las cosas. Aquí, por ejemplo, pongo una calculadora cualquiera. Entonces se supone que en multisim tenemos estos estados. Entonces sumamos, primero que todo, el voltaje en el diodo. 651. A ver, primero que todo, estos son 0,651. Entiendo por qué lo estoy haciendo así, ¿no? 427 más el voltaje del multímetro que está acá, 9.349. 9,349. ¿Está claro? Tiene una pequeña cosa residual, pero ese es por las aproximaciones del asunto. ¿Sí está claro o no? ¿Entendieron? Señor. Son los 10 voltios. O sea, nosotros estamos comprobando precisamente el ejercicio, en este caso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces sigamos hablando de estas cosas. Entonces, supuestamente el asunto es el siguiente. Nosotros estamos buscando el punto como tal, el punto de operación, ¿cuál es? Fíjense que nosotros lo que podemos hacer es desplazarlo, ¿ya? Aquí lo que han hecho supuestamente es considerar mover la recta de carga. Esta es la curva de operación específicamente de este diodo. En este momentico el voltaje de operación es 0.7 voltios. Fíjense que a nosotros realmente el ejercicio de multisim
nos ha dicho que no es realmente 0.7. Tendríamos que buscar un diodo que realmente tuviera un punto de corte en 0.7 voltios. De hecho, les voy a contar una cosa. Si yo comienzo a bajar el voltaje aquí, ¿ustedes creen que ese diodo realmente está operando? Miren lo que está pasando con la corriente y el voltaje supuestamente en la carga. Son muy pequeños. En este caso, ¿sí están viendo? O sea, realmente en ese sentido, si el voltaje que supuestamente está sucediendo acá, ¿sí? Si comenzamos a subir y a moverlo, en este caso, o sea, esto que estamos haciendo aquí de mover el voltaje, en este caso, este es mover el punto de operación precisamente en la recta de carga. O sea, estamos considerando que el 0.7 voltios de la fuente del diodo lo estamos subiendo, lo estamos bajando. ¿Sí están viendo lo que estamos haciendo? ¿Entienden lo que estamos haciendo? ¿O no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, en 1 voltio. Entonces, aquí yo estoy asumiendo que estoy modificando el punto de operación del dispositivo en cuanto a su recta de carga. O sea, es como llegar y determinar que esta recta que está aquí, estamos subiéndola o bajándola. Sabemos que en este caso el punto máximo de operación en el voltaje del diodo es 10. ¿Ya? Y obviamente el punto más alto en corriente es 10. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que él caiga a 4.6? Esto es un miliamperio, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que en ese sentido, para que ahí caigan 4.6 miliamperios, ¿qué tenemos que hacer? Pues aumentar el voltaje acá. En este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar a esa medida. O sea, estoy definiendo el concepto del trabajo de la recta de carga. Miren que no he llegado todavía a los 4.6 miliamperios, pero se supone que ya ahí el diodo está polarizado. Miren bien. ¿Está claro? ¿Entendieron, jovencitos? Ahí hay 4.685 miliamperios. En este momento, digamos que aquí ya tenemos una caída en el diodo de 615.485 voltios. Prácticamente estamos determinando que en la fuente estamos cayendo con ¿cuánto voltaje? Con 5 voltios. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Ya? ¿Está claro? O sea, prácticamente el voltaje de operación del dispositivo. Cada vez que nosotros comencemos a ver esto, estamos encontrando precisamente un problema. Que obviamente el diodo, este es el modelo de diodo simplificado y este es el diodo ideal. ¿Por qué el diodo es ideal? Porque se supone que aquí supuestamente el diodo, ¿cuándo es ideal este diodo? Cuando él estando polarizado, aquí no hay voltaje, sino que él es un corto. Entonces, ¿eso qué implica? Que la recta de carga se corre. Entonces, el punto de operación, ¿dónde está? El punto de operación está aquí. ¿Entendieron? ¿Aló? ¿Me podría Sí, profe. repetir aparte, profe? ¿No entendieron lo que acabé de hacer? O sea, es que estamos hablando del modelo simplificado del diodo con las ecuaciones, ¿cierto? Entonces yo les dije, bueno, modifiquemos el punto de operación. Entonces, ¿cómo modifico el punto de operación? Yo el punto de operación lo puedo modificar modificando el valor de la fuente, que es lo que precisamente permite que se considere que aquí haya una caída de voltaje. Entonces yo les dije, bueno, entonces vamos a mirar, y aquí por ejemplo tengo 925 miliamperios. Entonces vamos a subir a 925 miliamperios en el diodo. Entonces, ¿cómo lo logro? Subamos el voltaje. Aquí tengo 0, miren bien. ¿Sí están viendo? Ahí de pronto, mira, ahí está. Precisamente ese es el valor exacto. 9.249 miliamperios. 9.25, pero tengo 9.249. ¿Sí me han entendido? Entonces, en ese momento, tengo yo aproximadamente ¿cuántos voltios en la fuente? 10 voltios. ¿Ya? El voltaje de diodo en este momento, ¿cuál es? El voltaje de diodo en este momento es el que cae aquí. Precisamente no es lo que nos está buscando acá. O sea, el voltaje de diodo está medido aquí y vale ¿cuánto? 650.869 voltios.
Este diodo está polarizado. Y por aquí está pasando esa corriente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahora, esa es la parte ideal. Si supuestamente, ese es el modelo simplificado, pero el diodo ideal, ¿qué asume? Pues es que el diodo ideal no tumba voltaje aquí. El diodo ideal tumba básicamente, en este caso, para que ustedes se enteren, ¿sí? Desde ese punto de vista, no un voltaje aquí, sino que aquí hay un corto, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces la recta de carga se corre hacia la izquierda. Entonces tenemos un punto aquí y un punto acá. Entonces, ¿cuáles serían esos dos puntos ideales? Estos dos puntos ideales en este caso sería esto básicamente. ¿Ya? Entonces sería básicamente asumir que yo tengo en este caso 10 voltios, o sea, tendría 10, o sea, esta es la corriente más grande. Lo que pasa es que a esto, si esto supuestamente, esta es la corriente más grande que puedo lograr, y este es el voltaje que cae. Para poder que supuestamente esto, en este caso, fuera ideal, entonces el voltaje del diodo, ¿cuál debe ser? 0 y una corriente infinita. ¿Sí? Una corriente máxima. Una corriente de 10 miliamperios, perdón, una corriente infinita, no, una corriente de 10 miliamperios. ¿Qué es lo que supuestamente debería de caer? De aplicar esta fuente sobre esta resistencia. A ver, abuelo de pájaro, ahí rapidito, cojan ustedes y dividan 10 voltios sobre 1000. ¿Cuánto les tiene que dar? 0,01. O sea, 10 miliamperios. ¿Sí entendieron? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, ¿Está claro esa parte? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, sí, profe. sencillo. Entonces, el cuento es el siguiente. Cuando nosotros estamos considerando el diodo como un elemento ideal, ¿el diodo cómo se comporta? Cuando el voltaje del diodo es 0, la corriente del diodo tiene que ser mayor o igual a 0. Pero cuando la corriente del diodo es 0, el voltaje en el diodo tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando el mensaje, ¿cuál es? En otras palabras, que si el diodo se comporta en este caso en su estado ideal, estando operativo es como un corto, y estando no operativo se comporta como un circuito abierto. ¿Quedó claro? Y esta es la curva de trabajo. O sea, en esta parte, el diodo está por fuera de operación. Y a partir de este punto, el diodo está en operación. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Por ahora no. Bueno, entonces ahorita hablemos de circuitos que tienen, ojo con esto, ¿no? Porque ya vamos a asumir circuitos de corriente continua que tengan diodos ideales. Diodos ideales es que en ellos, una vez estando polarizados de forma significativa, de forma efectiva, ellos son un cortocircuito. Entonces hay una suposición que vamos a hacer en este caso acerca del estado de cada diodo. Entonces lo que vamos a considerar es redibujar el circuito sustituyendo los diodos de conducción por un corto, o sea, una raya, como se dice allá, obviamente. Y cuando el diodo esté en no polarización, ¿cómo se tiene que dibujar el circuito? Un circuito abierto. Exactamente. ¿Está claro para ustedes? Entonces estas suposiciones vamos a aplicarlas haciendo un análisis y vamos a determinar la corriente en cada cortocircuito que se va a considerar la que pasa por el diodo en conducción y obviamente la tensión en circuito abierto que va a considerar cuando el diodo esté obviamente no, o sea, no operativo. Entonces esas suposiciones que nos hacen considerar, pues obviamente vamos a considerar que pues posiblemente nos indiquen cuáles son los estados operativos de un circuito. Entonces, en este caso, pues obviamente pueden haber contradicciones como lo mencionan acá, que si hay una corriente negativa en un diodo en conducción o una tensión positiva en un diodo cortado, pues supuestamente eso no podría pasar. Entonces, lo que estamos diciendo es que en este caso, la situación es hacer las suposiciones como son. Cuando el diodo está aproximadamente bien polarizado, él se comporta como un cortocircuito. Cuando el diodo no está bien polarizado, se comporta como un circuito abierto. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es hacer aproximaciones. Este ejemplo, a ver, esto sí no lo podemos hacer en el multisim. Pero si este ejemplo es así, esto es un circuito en el cual hemos colgado nosotros una resistencia y un diodo.
y estamos colocando un potencial de 12 voltios acá y menos 8 voltios acá. Entonces, ¿qué sucede en este caso con estas dos fuentes? A ver, ¿lo hacemos de forma ideal, sí o no? O sea, en este caso, eso es un circuito. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro ejercicio. Pongámosle aquí el 5, ¿cierto? Entonces, se supone que nosotros tenemos este circuito que está acá. 10 kiloohmios, un diodo, una fuente de 8 voltios y una fuente de 12 voltios. Entonces, vamos a revisar un poquito, porque es lo mismo que tenemos acá, solo que la resistencia, pues va, o sea, el voltaje se toma aquí. Vamos a hacerlo con todas las de la ley. En este caso, vamos a quitar bueno, esto hay que frenarlo. Vamos a quitar este, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a rehacer. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Se cerró. Un segundito, se nos cerró multisim. Bueno, ahora vamos acá. Ahora vamos a esto. Entonces vamos a reemplazar unos dispositivos. Vamos a reemplazar este. Vamos a quitarlos todos, ¿no? La fuente que tenemos acá son fuentes de DC. Vamos a hacer este circuito que está aquí, este esquema. Entonces, en este caso, en este esquema, por ejemplo, esta fuente vamos a quitarla y vamos a montar otro tipo de fuente. En este caso, las fuentes que vamos a montar aquí, la fuente DC. Esta que está acá, vamos a ponerla aquí. Según eso, es de 12 voltios. Y tenemos otra acá, en este caso. Pero vamos a girarla a la derecha. Según esto, esa fuente es de 8 voltios. Ponemos 8. El diodo va a estar acá. Y obviamente pues esto lo vamos a tirar para acá. ¿Cierto? Y la resistencia un poco más arriba, aquí. Bueno, esto lo vamos a traer acá. Y así como está, lo vamos a conectar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Pues colocar un punto de medida de voltaje aquí. Este punto de medida de voltaje, ¿sobre qué lo pongo? Sobre el diodo, ¿no? Este es B sub A. Profe, la resistencia también hay que cambiarle el valor, ¿Por qué? porque en el ejercicio dice que es de 10K. Bueno. ¿Ahí le sirve esa? Bueno, aquí coloqué este valor de B sub A. Aunque se supone que B sub A está midiendo todo esto, ¿no? En este caso. Entonces, ese sería el voltaje en el diodo.
Pero pues si yo traigo otro medidor, lo podría colocar acá y lo podría colocar aquí. ¿Está claro para todos? Vamos a salvar. Este es el voltaje en el diodo. Y este que está acá es el voltaje de tensión que cae entre el punto como tal del diodo y tierra. ¿Cuánto vale? Menos 7.4. Exactamente. Preguntas acerca de ese valor. ¿Está correcto lo que estamos haciendo? Ahora, el asunto es que nosotros estamos determinando que el valor del diodo, pues obviamente no es ideal. Ese no es un diodo ideal, en este caso. Vamos a revisar un momentico una cosa. Vamos a ver si es factible cambiar ese diodo por un diodo ideal. Miremos a ver acá, a ver si de pronto hay un diodo ideal. En este caso, que de pronto sí nos sirve. Profe, ahí usted dice que no es el diodo ideal por lo que a ese voltaje no está funcionando bien el diodo. No, es que ¿Cierto? de hecho él tiene una disposición, en este caso, ¿ya? Lo que pasa es que él ahí él está funcionando como cualquier, este por ejemplo, vamos a mirar vamos a mirar las curvas de comportamiento de este. Entonces, acá, este diodo no es ideal. Ahí lo estamos conectando. Vamos a ver si hace lo mismo. Pues realmente la diferencia es muy poca, ¿no? ¿Ya? Va a depender de Y no varía mucho. no varía mucho. Lo que pasa es que nosotros en multisim va a ser muy difícil que encontremos nosotros, en este caso, un diodo ideal. Pero, para que ustedes van entendiendo, si esto es ideal, el voltaje que cae entre este punto y tierra, ¿cuál debe de ser? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el profe? 12 voltios, ¿Cómo? 12. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Si este diodo es ideal, ¿cuál debe ser el voltaje que cae desde este punto aquí? Ese es el análisis que les estoy diciendo que hagan. 12, ¿no, profe? Mijo, ¿cómo van a caer 12 voltios? Si este diodo es ideal, es un corto. El voltaje que cae desde este punto que estoy señalando hasta acá es menos 8 voltios. Cero. ¿Cómo que cero? Si, mira el voltímetro como está montado. Menos 8 voltios. ¿Cómo va a ser cero? Te averiguo aquí cuál es el valor de la corriente que pasa por la resistencia de una vez. ¿Quieres darte cuenta? Sí, profe. Entonces, 12 sobre 10.000, hombre. vamos a hacerlo aquí. Hola, cierren ese micrófono. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Entonces, esto me va a dar la corriente. ¿Está claro? Pero esa es la corriente que debe pasar por la resistencia. ¿Entendieron? 1.94 miliamperios.
Esto es lo que pasa por la resistencia. Esa corriente que está pasando va de más a menos. Vamos a revisar el voltaje que cae en la resistencia. Y vamos a ver si esto entrega, pues obviamente, lo que nosotros estamos esperando. Entonces voy a colocar aquí este multímetro, a ponerlo acá, y este punto aquí. Este es el voltaje que cae en la resistencia. Vamos a ver. O sea, el voltaje en la resistencia está tomando prácticamente la serie, en este caso de sumar 12 más 8. Es que las fuentes están prácticamente en el mismo sentido. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Voy a ir salvando esto. ¿Sí está claro o no? Entonces, todo lo que estamos considerando nosotros está correcto. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Obviamente, pues, si nosotros hacemos aquí una cosa, hombre, pues cuidado. Miren lo que va a pasar. Pues obviamente, si yo amaño esta cosa a nivel de medidas, pues es obvio miren, y echémosle candela a esta. Estamos llevando en este momento el sentido prácticamente de esta manera, del recorrido de la corriente. O sea, vamos de menos a más, de menos a más, de menos a más. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, como les dije, a las 4:30. Y ahorita continuamos y continuemos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que entonces, ¿de qué es lo que básicamente estamos en este caso hablando? En los modelos del diodo, básicamente lo que tenemos que entender nosotros, jovencitos, cierren ese micrófono. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tienen que entender ustedes es que la caracterización del diodo en su modelo de tensión involucra una curva muy similar a la de un codo. Entonces, este punto que está aquí, que es el B sub T, que es el voltaje del diodo, va a variar dependiendo del tipo de material que supuestamente se haya dopado. Si es silicio, si es arsenuro de galio o si es germanio. Normalmente, nosotros trabajamos de forma convencional o con diodos de silicio o con diodos de germanio. Y de hecho, no se asume punto 25, sino punto 3 para ese punto de operación. ¿Quedó claro para ustedes? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora está acá el cuento de trabajar con lo que se denomina el modelo lineal del diodo. Pero cuando ya se habla del modelo lineal del diodo, entonces estamos asumiendo que hay un voltaje, en este caso, asociado a la tensión de la que se está trabajando acá,
y obviamente se considera que es la que circula o la que se define en este caso a partir del punto de referencia, que desde ese punto de vista está asociada a una corriente que debe ser igual al 1%, a un valor, a un porcentaje que sería el 1% de la que circula por el diodo. En otras palabras, en este caso, para que tengan en consideración, nosotros podemos especificar en esa curva una especie como de resistencia dinámica. ¿Por qué hablamos de una resistencia dinámica? Porque está compuesta por el comportamiento en un pedazo de la curva del diodo, por el voltaje y la corriente que circunda por él, que es un 1%. Entonces estaríamos hablando, en este caso, del concepto de resistencia directa que presenta el diodo cuando se está trabajando esto. Cuando eso está pasando, nosotros asumimos que por aquí pasa una corriente de diodo y hay un voltaje de diodo. Pero realmente el modelo lineal del diodo es este, que es lo que determina esta situación. O sea, esto que está aquí es equivalente a esto que está acá. ¿Entendieron? ¿Cómo se determina eso? Se determina desde el punto de operación hasta el punto Q, por decirlo así, que es cuando supuestamente el diodo está activo. A esta línea, en este momento, que es el momento ideal del diodo en este caso, ¿sí? Porque este es el punto de operación, a esta línea, a esta recta que está aquí, que es la composición del voltaje del diodo y la corriente del diodo, se le dice que es la resistencia directa. ¿Entendieron? Jóvenes, ¿entendieron? Sí, profe. Bueno, ¿Me podría explicar otra vez, por favor? ¿qué no entiendes? ¿Qué te puedo explicar? A ver. Entonces, estamos hablando de hablar del modelo lineal del diodo. El diodo por acá tiene una estructura de comportamientos, pues por aquí el diodo está apagado, se supone. A partir de aquí es que el diodo está prendido, se supone. Entonces, hemos hablado de que hay una composición de curvas, una corriente de diodo y un voltaje de diodo, en este caso. Entonces, hemos determinado que desde ese punto de vista, cuando el diodo comienza a entrar en operación, en esta línea, a esta línea que estamos viendo acá, que es la que determina, en este caso, un cierto comportamiento entre lo que es el voltaje del diodo y la corriente del diodo, es lo que determina la resistencia directa. Esta línea que está aquí es la resistencia dinámica, que se considera como una resistencia directa. ¿Esto de cómo se abstrae? Esto se abstrae como este modelo. Quiere decir que entre el punto A y el punto C, en este caso, como estamos verificando, tenemos conectado un diodo en el cual hay aplicado un potencial. Al aplicarse este potencial podemos ver que en este caso hay una corriente de diodo, pero la consideración de que existe una corriente de diodo y un voltaje de diodo implica la especificación de la resistencia. Esta es la resistencia directa, esto es una curva, ¿ya? Entonces, para determinar esta situación, ¿cómo lo podemos expresar? Pues lo podemos expresar precisamente como una resistencia y una fuente de voltaje. El modelo lineal del diodo. ¿Está claro? Sí, pero gracias. Bueno, entonces, eso es un modelo especial. Entonces acá, hablemos específicamente del diodo Zener. ¿Quién es el diodo Zener? Resulta que ustedes siempre han visto, en este caso, que, por ejemplo, vamos a hablar del diodo Zener. El diodo Zener es un diodo especial, pero resulta que él trabaja bajo las mismas consideraciones. Él trabaja no con realmente un voltaje de diodo especial, sino con un voltaje Zener, en este caso. Y determinamos nosotros específicamente qué clase de situación. Pues un voltaje. A partir de lo que es el comportamiento del mismo diodo. Esto es una curva en la cual se comporta el diodo. O sea, nosotros esperamos que un diodo venga polarizado de esta manera, ¿cierto? Más o menos. Pero el Zener realmente determina un voltaje específico menos más, en este caso. Y obviamente, ¿por qué se determina de esa manera? Pongan cuidado. Porque su operación está en la parte negativa de la corriente que supuestamente vemos circundante por él. El voltaje de diodo realmente, en este caso trabajado, sería el voltaje obviamente de la misma clase y polaridad de la misma corriente en ese sentido, o sea, sería algo opuesto. El punto de operación del Zener es acá.
¿Ya? Desde este punto de vista. O sea, ya en este caso vamos a cambiar las condiciones. Vamos a hacer un ejemplo desde ese punto de vista con el mismo ejercicio que hemos estado trayendo, ¿cierto? Entonces, este mismo ejercicio, vamos a suponer, voy a guardar este ejercicio, voy a guardarlo con otra copia, como el número 6, ¿cierto? En este caso. Entonces, preste mucha atención, voy a coger este diodo y lo voy a quitar. Bueno, primero que todo, pues voy a apagar el circuito y esta parte de esto voy a quitarlo y voy a poner aquí un diodo Zener. Entonces, busquemos aquí un Zener. Estos son Zeners. ¿Qué diodo Zener queremos colocar? Pues coloquemos un 1N4401, me parece que es uno de ellos, o el 4490, pero acá está. Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Voy a colocarlo al revés. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a girarlo verticalmente. ¿Listo? Lo voy a poner aquí. Voy a conectarlo. Entonces, se supone que este medidor... Ahora, ¿qué sería muy chévere? Vamos a modificar la fuente. Vamos a cambiar un poco la fuente. En este caso, y vamos a colocar una fuente variable de 12 voltios. ¿Les parece? Hola, estoy hablándoles. ¿Qué, profe? Bueno, entonces, en este caso, coloquemos una fuente. Esta está bien. No, esta no, dijimos que era una variable. Entonces, fuentes de poder, como aquí es una DC Interactive Voltage, esta. Me gusta esta. Aceptar. Entonces, acá, lo que voy a hacer, y esta la conectamos acá. ¿Cierto? Y esta la traemos acá. Entonces, ¿cuál es el voltaje máximo de ella? 10 voltios. Vamos a ver, en este caso, en este circuito, voy a quitar esta fuente porque a mí ya no me interesa. Voy a colocar aquí un corto. Entonces, este medidor de acá tampoco me interesa. ¿Ya? Pero sí que me interesa revisar en este instante, por ejemplo, vamos a revisar corrientes como primera medida. Entonces, vamos a partir de un hecho. Voy a coger este circuito que está aquí. ¿Ya? Esto es un amperímetro. Ese XMM3 es un amperímetro. Bueno, acá está. ¿Cierto? Y este que está acá, XMM4, es el voltaje que cae aquí. Ahora, con este voy a medir el voltaje que cae en el Zener. Entonces, vamos a hacer esa parte. ¿Cómo es que se coloca una pista aquí? ¿Cómo es que la cosa? ¿Dónde es que está el icono de pistas de acá? Y la profe. Bueno, entonces es muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Pues yo no me complico la vida, pero yo sí voy a revisar el voltaje que cae de más o menos aquí, el voltaje del Zener. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a ver sobre lo que nos está diciendo el diodo Zener. Entonces, puntualmente, aquí, yo lo que tengo aquí es la polaridad en otro sentido. Se supone que cuando ubicamos un diodo de esta manera, tenemos una fuente de voltaje de esta. Y esto que está aquí es equivalente a una resistencia Zener y un voltaje Zener. O sea, este es el concepto ideal del diodo Zener. Este es el concepto real. Porque esta recta de carga de acá, ¿por qué se le dice recta de carga? Porque es que esto representa una resistencia. Es la relación entre el voltaje y la corriente, que son variables, básicamente una transversal y la otra longitudinal. Convencionalmente eso se trabaja de esa manera. Entonces, esto que está aquí referenciado es la carga. Esto es una recta de carga dinámica. ¿Sí entendieron los jovencitos? Entonces, en este caso, revisando esta situación, echémosle candela a esto. ¿Ya? Entonces, aquí de forma particular, ¿cuánto voltaje está cogiendo aquí?
en XMM1. 711 711 milivoltios. La pregunta milivoltios. es, ¿cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? ¿Cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? 9.2 voltios. 9.3 voltios, 9.29 voltios, está bien. Pero la pregunta es, ¿este circuito está correcto o está incorrecto? ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, vamos a hacer una cosa más diferente? Vamos a cambiar aquí la resistencia y bajémosle las propiedades, pongámosle a esto una resistencia de 100 ohmios. ¿Cuánto cae en el Zener? 1.6 voltios. voltios. ¿El voltaje del Zener cambia? ¿Cuándo cambia el voltaje del Zener? Cuando cambia el de la fuente. No, señor. Miren bien, miren, ¿cuál es el voltaje máximo del Zener? 1.6. 1.6. Listo. Entonces, el problema es que nosotros podemos poner a trabajar un Zener realmente. En este caso, es que inmediatamente él se activa, él funciona como una fuente de voltaje. Prácticamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros cogemos este Zener y lo volteamos al revés? Vamos a hacer eso mismo. Vamos a copiarlo y a pegarlo por aquí. Y ese que está aquí lo vamos a borrar. Entonces, este lo vamos a reflejar horizontalmente. Perdón, verticalmente. Vamos a ver qué voltaje se mide aquí y qué voltaje se mide acá. Porque este punto, este potenciómetro va a medir lo que está diciéndonos. Vamos a ver qué va a pasar acá. ¿Qué pasó pues? ¿El voltaje de la fuente es el mismo del Zener? ¿Ah? El voltaje de la fuente es el mismo del Zener. La pregunta es, ¿el voltaje de la fuente es el mismo del Zener? El voltaje de la fuente es el mismo del Zener. ¿Estás seguro? Mira, ¿cuánto es XMM1? 10 voltios. ¿Y el de la fuente? 10 voltios. Entonces, 10 voltios. en este caso, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Esto a qué equivale? El voltaje de la fuente, ¿no? Esto equivale a esto. O sea, en este sentido, para que ustedes lo entiendan, acá, así como está funcionando, es una fuente. Aquí tenemos nosotros 10 voltios, precisamente. Aquí tenemos 10 voltios, tenemos precisamente el voltaje de la fuente. Pero si nosotros invertimos el Zener, ¿qué pasa? Profe, una pregunta, o sea, ¿el diodo ahí está como en corto o El no? diodo aquí está funcionando. No, el diodo no está en corto, jovencito. El diodo está haciendo esto. Es que realmente él está funcionando acá, en esta región. ¿Ya? Y él tiene específicamente, en este caso, o sea, idealmente él está haciendo esto. Él está manteniendo un voltaje. Si notas un poquito las cosas, él está midiendo de más a menos. ¿Ya? Entonces vamos a quitar este y lo vamos a rotar. ¿Qué pasó acá? Si yo les pongo a ustedes a un laboratorio a que me concluyan qué pasa ahí, ¿cuál debe ser la posición del Zener? ¿Esa o la otra?
A ver, jóvenes, les estoy hablando. Jóvenes, la pregunta mía es, ¿cuál debe ser la posición del Zener? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta? ¿La de la derecha? Claro, así funciona como una fuente de voltaje. Hace rato lo estamos diciendo, es que lo dijeron, en este caso es lo que estamos diciendo nosotros. ¿Ya? ¿Quedó claro? O sea, en otras palabras, aquí está lo... Profe, y el de cabeza, o sea, volteado, ¿qué función estaría cumpliendo allí? A ver, aquí lo El del lado de la izquierda. Aquí, por eso, pues acabamos de hacerlo, ¿no? A ver, según usted, para que no perdamos el tiempo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo está funcionando ahí? Como un video normal. Todo normal. Ahora sí me hago entender. Sume este voltaje más este voltaje. En otras palabras, ¿aquí qué hay realmente? Una caída de potencial. No, idealmente hay un corto, pero aquí hay una caída de potencial que vale esto, ¿sí o no? Que al sumarlo con esto me tiene que dar el voltaje de la fuente, porque es voltaje de resistencia más voltaje de esto. A ver, hagamos el ejercicio a ver si es cierto. Sumemos 1,652, 1,652, en este caso, ¿cierto? Que es el voltaje que está acá, más 8,348. ¿Cuánto es? 10. Ah, bueno, Yes. entonces, mire, esto es exacto. Ya entendí. Ya entendieron. Ahora, va, Sí. Profe, señor, o sea que el funcionamiento ideal del Zener es como una fuente. como una fuente de voltaje. Usted se va a poner a coger un diodo Zener para ponerlo como diodo, entonces usted, yo no lo conozco. Ya, ¿Me entendió? gracias. Así de Sí, señor. sencillo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿así para qué? ¿Quedó claro, jovencitos? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dijeron algo por el chat? No, pues aquí estoy. Lo que pasa es que, a ver, voy a hacer claridad. Yo salgo del salón, inmediatamente vienen y lo cierran. Yo no tengo la culpa de eso. Y busque el muchacho, casi que no lo encuentro. ¿Ya? Pero bueno, ya estoy aquí. Entonces, en este caso, ¿sí? O sea, yo me voy a tomar un cafecito. Aquí por lo menos, aquí a las 6 de la tarde, ya no hay nada que tomar. O sea, de aquí hasta que yo, mejor dicho, yo tengo que llegar a seguir aquí hasta las 9:30. Bueno, pero no es problema de ustedes. Sigamos. Entonces acá, aquí cómo estamos con este asunto. Aquí está bien usado el Zener, ¿sí o no? Sí, profe. Claro. Sí, profe. Él está funcionando como una fuente, él está determinándose como el voltaje de la fuente. Así de sencillo. Esto es un Zener. Mejor dicho, quedó claro, ¿cierto? Profe, Señor. ahí el señor que nos está funcionando como una fuente, él siempre va a tomar el valor de la fuente principal. Bueno, Pues si usted varía ¿quiere que hagamos otro ejercicio? Hagamos otro ejercicio. Mire, este ejercicio no está planteado en ninguna parte. Vamos a hacer otro ejercicio. Mira, vamos a cambiar un... Profe, Señor, creo que usted nos había mostrado la otra clase que tenía una función como de regulador, ¿cierto? es que es un... ¿No estoy mal? Exactamente, uno usa los Zeners para regular. Y, profe, ¿dónde uno mira ese voltaje? O sea, en el datasheet uno mira el Bueno, voltaje. entonces, vamos, exactamente, esas preguntas son las que toca hacer. Entonces, en este caso, yo voy a revisar un datasheet. Entonces digo yo, Zener diode, datasheet. Entonces, supuestamente, pues hay Zeners, que en este caso, tienen unos valores. Entonces, ¿dónde encontramos los datasheets? Hermano, ahí sí, pues, toca ir a buscar un SG. Miremos a ver busquemos un documento en donde nos podamos, digamos que sentar a mirar esta parte, ¿cierto? Entonces, esto es para mirar figuras. Entonces, digamos que vamos a sacar de acá, esto es ¿cómo se llama eso? Necesitamos mirar, por ejemplo, una carta de equivalencias, una cosa de esas. Por ejemplo, acá, estos son diodos, Zener. O sea,
El diodo Zener te viene normalmente marcado con una banda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tiene un valor nominal de voltaje, supuestamente de 1 vatio de potencia y disipación. Este diodo es bastante bueno y tiene posibilidades de mantenerte voltajes desde 3.3 a 75 voltios. El 1N4728A y el 1N4761A. Me parece que esos diodos están aquí. Si quieres, hacemos un ejercicio con ellos. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes revisar esa situación? Pues aquí puedes ver en este caso las corrientes. Lo que pasa es que hay corriente Zener, la potencia disipada del Zener, el voltaje del Zener, obviamente, y aquí están los parámetros específicos de él. Y aquí puedes ver los modelos. Entonces, aquí están los voltajes Zener y corrientes Zener especificados. Pero acá está. ¿Sí? Ese voltaje Zener es el voltaje de regulación o el voltaje... Ese es el voltaje de regulación. Entonces, por ejemplo, te digo, busquemos un 1N4732A. Vamos a ver si aquí en el multisim está. Entonces vamos a revisar 1N4732. Entonces voy a buscarlo acá. Yo voy a sacar aquí otro ejercicio. Entonces vamos a revisar otro ejercicio en este caso. Pues supuestamente. Un diodo Zener es una cosa muy sencilla porque, mire, aquí no vamos a especializar. Si quieren, yo les paso toda mi experiencia en lo que son fuentes de voltaje. Me tocó hacer una fuente de voltaje. ¿El 47 qué? ¿32? Pero aquí está, ¿ve? 32A, sí. Pero aquí está, ¿ve? Entonces, no te compliques la vida, hombre. Aquí está. Entonces, cerrar. ¿Ve? Mira que aquí vamos a trabajar con un diodo con la especificación misma. En este caso, vamos a quitar este diodo de aquí. Vamos a traer esa cosa para acá. Como este es el medidor que supuestamente yo tengo para el Zener, entonces vamos a meterle aquí más cositas. Digamos que voy a cambiar algunas condicionales. Los medidores no los voy a quitar. Voy a quitar son estas cosas. Por ejemplo, esta parte de aquí la quiero quitar. Vamos a armar un circuito diferente. En este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me interesa saber la corriente que pasa por el Zener. Ahorita lo revisamos. Y obviamente una de las situaciones que tenemos que entender es que pues, los circuitos son un poco más reales. Vamos a coger por acá otra resistencia. Esto lo vamos a girar. Vamos a girarlo hacia la derecha. Yo ya tengo esta resistencia, este medidor. ¿Cierto? Yo ya sé que aquí caen 10 voltios, entonces yo no tengo que medir eso. Yo de pronto voy a mirar acá, desde ese punto de vista, otras cosas. Por ejemplo, voy a meter otra resistencia de 100 ohmios, aquí, en este caso, ¿cierto? Y entonces aquí, voy a conectar para este lado, voy a conectar para este lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, probablemente, digamos que vamos a colocar esta resistencia acá, ¿cierto? Y vamos a poner en paralelo, vamos a hacer aquí un paralelo de otra resistencia aquí. Puede ser. Lo voy a colocar acá. ¿Cierto? Y este se lo voy a poner aquí. Entonces, de este punto, es más, de hecho, yo diría que esta resistencia me está sobrando. Voy a coger esta resistencia mejor de esta manera y la voy a quitar de aquí. La voy a poner acá. ¿Cierto? Es como tener dos resistencias en serie acá. Está bien ahí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, miremos bien en este circuito. ¿Está claro? Entonces, vamos a clarificar algunas cosas. Vamos a mirar, por ejemplo, yo quiero medir la corriente. La corriente, aquí hay unos conceptos de corriente. Vamos a meter tanto amperímetros como medidores. Aquí yo tengo
En este caso, vamos a borrar este que es el XMM3. Voy a quitarlo. Y voy a meter primero voy a meter por acá arriba los voltímetros. Vamos a salvar aquí. Entonces voy a meter voltímetros. Yo no quiero medir voltaje aquí. Yo ya sé cuánto cae. Yo quiero medir el voltaje aquí y el voltaje aquí porque no lo conozco. Entonces en este caso, yo voy a colocar aquí esta cosa. Voy a girarlo horizontalmente. Y voy a poner el potencial, los puntos de medición de este señor. Aquí y aquí. Si me están viendo, estoy colocándole un potenciómetro aquí, perdón, un potenciómetro no, un medidor, un medidor a esta cosa. Esto lo voy a tirar para este lado, porque es el voltaje que yo quiero estar moviendo de esta fuente. Voy a medir el voltaje del Zener, de aquí a acá. ¿Cierto? Voy a medir la corriente que pasa por acá y el voltaje que cae aquí. Entonces voy a meter otro medidor. Primero que todo voy a meter un medidor que me mide el voltaje que viene desde aquí hasta acá. ¿Sí entienden lo que estoy haciendo, no? Y aquí voy a meter un amperímetro. Este amperímetro lo voy a poner acá para que me mida la corriente que viene por acá y entra acá. Listo. Este me mide la corriente que pasa por aquí. ¿Está claro? Este es este. Este es corriente. Entonces, este lo fijo en corriente. Este me mide XMM2, me mide voltaje. Es este. ¿Ya? XMM1 me mide voltaje. Ahí está. ¿Cierto? Y XMM4 me mide voltaje. ¿Me falta voltaje aquí? Pues sí, como para darme cuenta en este caso qué está pasando por acá. Es más, de hecho, voy a interrumpir esta cosa que está aquí. Voy a traer un medidor, ¿ya? Y voy a colocarlo, lo voy a girar horizontalmente. Voy a medir el voltaje aquí. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto, en este caso. Y entonces, ¿quién es? El voltaje que cae en esa resistencia. Y voy a medir la corriente que viene por esta malla. No he mirado el voltaje que cae aquí, que sería muy interesante conocerlo. Pero mejor dicho, esto se puede hacer todo. Esta es la ventaja de contar con estas cosas. Entonces voy a meter otro medidor. Este medidor me cierra el circuito porque es un amperímetro. Vamos a ver. Entonces, en este caso, lo voy a cerrar aquí. Y este que está aquí, lo subo y lo cierro acá. Como yo tengo que tener un voltaje para entonces este lo tomo aquí. Ahí ya tengo voltaje. Este es corriente. Entonces, como es corriente, lo fijo en esto. ¿Está claro? Me falta el voltaje de acá a acá, pero debería de ser la suma de este voltaje más este voltaje más este voltaje. ¿Habrá que colocarlo? O la suma de este más este. ¿Habrá que colocarlo? No, señor. Yo creo que no, porque ya en este caso, así con todas estas cosas tan explícitas, pues no estamos dando cuenta de todo. Entonces, démosle a ver. Van a haber cosas negativas, como este, ¿no? ¿Quién es este? XMM5. ¿Este quién es? ¿Cuál es el XM? De la resistencia 2, profe. Velo acá. O sea, quiere decir que este está colocado al revés. Cambiémoslo. No pasa nada. Invertirle, hay que invertirle. Sí, no pasa nada. Entonces, desconectamos este y lo viramos, ¿no? Listo. Listo, ¿estará bien? ¿Hay algo más? Ese también está negativo. El XMM4. De las tres, profe. ¿Ah? De las tres. De la resistencia 3 también hay que invertirle. Ajá. Cambiémoslo.
Démosle. ¿Qué más? La pregunta mía es, ¿eso está funcionando bien? Miren el voltaje que cae en XMM1. Sí, profe, ahí está Está regulando. regulando. Exactamente. ¿Sí está claro? Es un regulador. ¿Quedó claro? Profe, ¿por qué la corriente en el M3 es de 0 amperios? ¿En este? Sí, O sea, este. sí, eso. Idealmente, eso es un valor, bueno, mira, no es que, o sea, realmente no es que sean corrientes de cero, ¿no? En este caso, ¿ves? Es que son corrientes muy bajitas, ¿ya? Son corrientes demasiado bajas. No o sea, esto te está marcando 0 amperios. O sea, aquí tendríamos un circuito abierto, pero él aquí está funcionando como regulador. ¿Ya? Él te está sosteniendo ¿qué voltaje? El de XMM1 que son 3.333 voltios. Eso es lo que está diciendo precisamente la hoja de especificaciones que hemos trabajado nosotros acá. ¿Cuál es? ¿El 47 qué? ¿32 fue que dijimos? Él está trabajando. 32A. Exacto, él está trabajando aquí. 32A, ¿no? Él está entregando desde 3.3 voltios, que es lo máximo que de pronto en esa configuración le estamos sacando. O sea, las corrientes son muy bajas, ¿no? En este caso, la que él supuestamente está determinando. De hecho, es posible sacar en él, desde ese punto de vista, algún valor de resistencia Zener. ¿Ya? Estas son las curvas de comportamiento del Zener. Entonces, por ejemplo, una buena pregunta es, bueno, ¿por qué yo veo una corriente de cero? Buena pregunta. No diría que sería una corriente de cero. Prácticamente estaríamos hablando en este caso, estas son, por ejemplo, curvas de potencia disipada y temperatura, ¿cierto? Busquemos esa son curvas precisamente de capacitancia y voltaje Zener. Estas son curvas diferenciales de impedancia y voltaje Zener, en este caso, ¿sí? Pero miren que en ese sentido las corrientes son muy pequeñas, ¿ya? En este caso, bastante pequeñas. Quiere decir que él es efectivamente una fuente de voltaje. O sea, prácticamente usted aquí va a sostener, por ejemplo, si tuviéramos que sostener la polarización de un microprocesador, ese sería ideal porque tiene 3.33 voltios. En este caso es muy considerable. Ahora, pensemos en otra cosa. Espere y verá. Este es el mismo circuito, ¿no? Mire lo que vamos a hacer. Ahora que usted me hace esa pregunta, mire bien. Vamos a considerar la otra posibilidad. En este caso. Cierren el micrófono, por favor. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó en XMM1? Y un voltaje muy bajito, 66 milivoltios. Exactamente. ¿Cuánto cae en R4? 3.887 voltios. ¿Cuánto? En el 4, En R4. 1.66 voltios. 1.66 voltios, exactamente. ¿Será que el diodo está trabajando como es? Ahora, ¿cuánto cae en R3? 3.8 3.887 voltios. En R2, lo el mismo. mismo voltaje. exactamente. ¿Y cuánto cae en R1? No sabemos. Pero tiene que ser, en este caso, la suma de este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, tiene que ser igual a este voltaje. ¿Lo medimos?
Sé que debería ser el mismo, ¿no? Ya tienes. Vamos a medirlo. Pero les decía ustedes tienen que sacar el valor. Ese es XMM7. Sumen este más este, ¿cierto? Más este, el de XMM4. Sumen estos tres. Súmenlos. Estos son corrientes. Estos que están acá son corrientes. Estos son corrientes. Súmense estos tres voltajes. ¿Ya lo sumaron? Profe, eso me dio 10.001 voltios. La fuente. Esto básicamente es exactamente. Ahora, si nosotros, si estás dándote cuenta, invirtamos ahorita el diodo. Vamos a hacer otro ejercicio de cambiar esta cosa de acá. Pues para que nos demos cuenta, ¿no? Es que ustedes tienen que hacer así, ¿no? Es que los circuitos son para eso. Ahora, conceptuemos, que es lo mismo que estamos diciendo en la diapositiva, ¿no? Para que esto no quede como tan literal, porque es que las cosas hay que comprobarlas, ¿cierto? Entonces revisemos aquí. Y ahorita cogemos este diodo, lo vamos a copiar, vamos a copiarlo, ¿cierto? En este caso, y cambiemos la situación. Ahora pongámoslo así como debe ser. Entonces voy a ponerlo como cero y lo voy a reflejar verticalmente. Echemos a andar esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cuánto cae en XMM7? 3.33 voltios. ¿Y cuánto cae en XMM1? Lo mismo. Ah, bueno, 3.3. exactamente. ¿Está 3.3. claro? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí. sencillamente cierren los micrófonos. Entonces esto está resolviendo esos interrogantes. Aquí está lo que yo les había dicho en la tareita, ¿no? La tarea de la recta de carga. Entonces la tarea de la recta de carga que nos está diciendo. Entonces, utilizando las características, tienen que, o sea, hagan lo siguiente, cojan el mismo circuito, pónganme atención, y lo van ustedes aquí a definir, van a medir las corrientes momento a momento. Ustedes aquí me van a variar, en este caso, en esta tarea, pongan atención, la van a variar desde 0 voltios a 8 voltios. Me van a medir los voltajes de diodo y, y el voltaje que cae en la resistencia. Entonces, ustedes aquí me van a caracterizar esto. Entonces, me lo van a hacer de dos maneras. Usando el modelo aproximado, que es el modelo que supuestamente implica que hagan todas estas mediciones, y considerando que el diodo es ideal. ¿Está claro? ¿Entendieron? Claro, profe. ¿Entendieron? Prendido normal, ¿no? Coloca el diodo que le estoy aquí, ¿qué tipo de diodo se está recomendando? Diodo de silicio. Entonces, como mínimo, si es de silicio, ¿cómo debe ser el potencial que cae aquí? .7. Exactamente. Entonces, ahí está la tarea. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Aquí hay otros ejercicios que necesito que resuelvan. Resulta, dice, usando las características, bueno, sencillamente esta figura que está allí, ahí la están viendo ustedes, determine la corriente de diodo y el voltaje de diodo para el circuito de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Coger, y por ejemplo, la resistencia y variarla puntualmente a punto 400, o sea, punto 47 ohmios es 470 ohmios, ¿ya? Multiplicar por 1045, bueno, mejor dicho, o sea, eso es un indicador en este caso, para que lo tengan bien presente. ¿Sí está claro? ¿Ya? ¿Está claro?
¿Alguna pregunta? No, No, profe. Bueno, ese es un problema. El otro problema es determinar la resistencia para el circuito de esta figura. La resistencia que resultará para una corriente de un diodo de 10 miliamperios si el voltaje vale 7 voltios. Entonces, aquí hay que considerar que hay que, en este caso, usar unas características para este diodo de silicio. Me toman un diodo de silicio, cualquiera. ¿Ya? Y obviamente, usando las características de un diodo de silicio, o sea, es un ejercicio ya más abierto, determinar voltaje de diodo, corriente de diodo y voltaje, en este caso, para el circuito ¿cuál? Para un circuito que supuestamente está acá, pero acá está. ¿Ya? Entonces, hacer los mismos análisis. Entonces, escriban todas estas cosas. Si ustedes no hacen esto, ahí tienen el simulador. Tomen momento a momento. Mire el trabajo que mire cuánto hemos avanzado hoy. Muy poco, ¿cierto? En este caso, porque obviamente hay que explicar todas estas cosas. ¿Cuántos circuitos hemos hecho el día de hoy? Hasta el momento he dibujado para ustedes, para que revisen un poco las cosas y las condiciones de análisis, en este caso todas estas cosas que hemos estado revisando hoy, para que lo tengan bien presente. ¿Ya? Nosotros, ¿en qué momento empezamos? En este momento. De aquí hacia abajo. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Este también lo hacen, por favor. Determine la corriente para cada una de las configuraciones de estas figuras que están acá, utilizando el modelo equivalente aproximado del diodo. Entonces, aquí utilizan esta forma de esta fuente, esta resistencia de 10 ohms y un diodo de silicio. Aquí me colocan una resistencia acá, un diodo de silicio de esta manera y una resistencia de 20 ohms. Aquí me colocan, mucho cuidado pues, son los tres casos, y una fuente de 20 voltios acá, una fuente de 10 voltios acá. O sea, esto no es un mismo circuito, son tres casos y dos diodos enfrentados aquí y una resistencia de 10 ohms acá. ¿Quedó claro? Entonces dejamos hasta aquí, jovencitos, y pues nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Mucho gusto, muchísimas gracias. Dale, profe, que tenga una excelente noche. Tarde.